trataremos este punto. El siguiente punto del orden del día de hoy gira en torno a una declaración de la vicepresidente de la Comisión Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política Exterior sobre la persecución de los cristianos en el mundo. Un debate fundamental donde los haya para muchos de nosotros. Bien, el primer orador, en nombre y de parte de la vicepresidente de la Comisión Alta Representante, es el señor comisario Vella. Adelante, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Señorías, la persecución de las minorías cristianas en el mundo ha sido una preocupación desde hace tiempo ya de esta Cámara. El pasado mes de mayo, el Pleno debatió la situación de los cristianos en Oriente Próximo. La señora Mogherini ya dijo en aquella ocasión que la libertad de credo es un derecho fundamental de cualquier ser humano. Cualquier persona debe poder ser capaz de practicar su religión y su credo de manera libre, de manera personal, en comunidad con otros y vivir libre de miedo por ello. Además, eso se aplica a todos los seres humanos, incluidos los cristianos, pero sabemos que su libertad está atacada en muchos lugares del mundo. El sectarismo es uno de las enfermedades, de las plagas de nuestra era, y con el aumento del odio sectario estamos viendo cómo estas minorías están cada vez más afectadas en algunos lugares del mundo, desde el sudeste asiático hasta el África subsahariana. Este Parlamento a menudo se ha centrado en la persecución de las minorías cristianas en Oriente Próximo y de manera además adecuada. Los cristianos están siendo discriminados y perseguidos en una parte importante de Oriente Próximo y una parte importante, y la cifra de cristianos está disminuyendo en esa zona. El cristianismo nació en Oriente Próximo y pertenece a esas tierras, y es algo que no podemos olvidar. Si se pierde esa diversidad en Oriente Próximo, también se pierde esa riqueza, una de sus principales riquezas. La persecución, además, raramente se produce con una sola minoría, como hemos visto en Siria. No solo son los cristianos, sino también los musulmanes, los yazidíes y otras las comunidades que padecen de discriminación, acoso y persecución. Por ello, un planteamiento a largo plazo y estratégico para proteger estas minorías cristianas y otras tiene que centrarse a la hora de abordar esas cuestiones que fomentan la discriminación y la violencia. Esta violencia la pueden cometer actores estatales o no estatales, y por toda una serie de razones. Ideología, una ideología que es uno de esos elementos, pero no el único. En muchos casos la persecución de los cristianos y otras minorías tiene razones económicas, políticas o étnicas, y muy a menudo se trata de una cuestión más de poder que de la propia religión. Es una cuestión que debemos tener presente si queremos realmente marcar la diferencia en la vida de las minorías cristianas en todo el mundo. Por esta razón, nuestro planteamiento se ha centrado en la seguridad y en la cultura, en la educación, pero también en la diplomacia, en la gobernanza y en la reconciliación a nivel nacional. Siempre reaccionamos con declaraciones públicas a la hora de condenar la violencia contra los cristianos, pero me gustaría que nos centráramos también en otras acciones que hemos llevado a cabo en la defensa de estas personas que pertenecen a estas minorías. Desde la aprobación de las orientaciones europeas para la protección y promoción de la libertad de credo en 2013, la aplicación de este acto legislativo ha sido una prioridad para la acción europea. En segundo lugar, el Task Force del SEAE ha fomentado un intercambio para la libertad y el compromiso religiosos, tanto en el propio SEAE como en los servicios de la Comisión y el Parlamento. El SEAE ha participado de manera activa y copreside la red transatlántica para la religión y la diplomacia, y hay una serie de iniciativas para la diversidad y la tolerancia que justamente han salido del trabajo de esta red.
El SEAE también fomenta de manera activa la cooperación entre Estados miembros en esta cuestión. El grupo de trabajo para los derechos fundamentales ha creado un grupo específico para la libertad religiosa. Se crean intercambios, debates, acontecimientos para trabajar en estas cuestiones y para preparar resoluciones a nivel de Naciones Unidas. El grupo de trabajo en el Consejo para los Derechos Fundamentales celebró en Malta hace unos meses una reunión en Malta que justamente tuvo por tema la libertad de religión y credo. En esa reunión el representante, el señor Lavros Lambrinidis, fue activo y ha hecho hincapié específico en la aplicación del plan de Rabat, que incluye elementos positivos para poder abordar la cuestión del discurso del odio y poder responder a los delitos cometidos en nombre de la religión. Señor, el enviado especial para la libertad de religión fuera de la Unión Europea también ha trabajado en la aplicación de las orientaciones europeas para la libertad de credo, en religión, en especial en esa visita que se hizo a los Emiratos Árabes Unidos, Jordania y Sudán. Además, también se ha utilizado todos los instrumentos para poder apoyar esta cuestión. El Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos financia en estos momentos 40 proyectos para la libertad de credo, que con un presupuesto de más de 50 millones de euros. La Dirección General de la Comisión para el Desarrollo ha lanzado una licitación recientemente para el diálogo intercultural. Este programa pretende una cooperación con países terceros para un diálogo intercultural para poder establecer relaciones intercomunitarias pacíficas. Además, cooperamos con la UNESCO, con la Alianza de las Civilizaciones, el Proceso de Estambul y otras fundaciones. La educación es además el elemento más importante para poder evitar la radicalización, y en estos momentos en los que vivimos una crisis económica ha hecho que la situación en estas cuestiones sea especialmente urgente. Hay niños que deben, a quienes se les debe explicar la base de una diversidad cultural y la coexistencia pacífica. También la salida de Siria depende de la educación. El año que viene vamos a dedicar una parte importante del presupuesto para las emergencias también en la crisis de Siria. La aportación de la Unión Europea para la educación es de más de 1.000 millones de euros a través de varios instrumentos de financiación que hemos ido creando desde el principio del conflicto. Me gustaría concluir con otra parte de nuestro trabajo. La violencia contra los cristianos quizá en ese sentido no sea tan evidente, pero es también importante. En muchos lugares del mundo, un futuro sostenible para los cristianos y otros grupos religiosos depende del trabajo que estamos llevando a cabo a día de hoy para la paz, la reconciliación nacional, para la inclusión a nivel también institucional. Y una vez más, Siria es el botón de muestra más claro. Estamos trabajando todos los días para poder ayudar a los sirios a encontrar una solución a la guerra y para que puedan reconstruir el país para todos los sirios, incluidos los cristianos, para que se puedan sentir en su casa. La diversidad, el respeto y la inclusión no son conceptos abstractos para millones de personas. Son elementos que pueden marcar la diferencia entre la persecución y la seguridad, entre el miedo y la libertad, entre la vida y la muerte. Yo sé que este Parlamento lo entiende perfectamente y contamos de verdad en su apoyo para seguir en esta lucha contra todo tipo de violencia y discriminación. Gracias. Thank you, Commissioner. Muchas gracias a usted. Y ahora, en nombre del grupo del PPE, tiene la palabra el señor Cristian Pereda. Tiene minuto y medio. Gracias, señor presidente. Las estadísticas que podemos leer son terribles. En el mundo se dice que hay más de 215 millones de cristianos que no pueden ejercer su fe bajo el régimen de Kim Jong-un. 300.000 cristianos están viviendo en la clandestinidad.
50.000 están en campos de trabajo forzados. En Corea del Norte, ya solo el hecho de tener una Biblia supone la prisión durante toda la vida, 25 años. Cada vez hay menos refugiados procedentes de Corea del Norte que van a China porque China los devuelve. Hay ejemplos a mansalva en África, Somalia, por ejemplo, tenemos Al-Shabaab que tiene por misión eliminar todos los cristianos. En Sudán, el gobierno quiere demoler 27 iglesias, o sea que hay que llamar a las cosas por su nombre. El comisario relativiza un poco. No estoy de acuerdo con usted, con esa relativización de todas las situaciones. No, hay que decir que la defensa de la libertad religiosa tiene que ser el centro de nuestras relaciones exteriores. No hay que esconder esta realidad. Quisiera recordar también la situación dramática de los cristianos en los territorios de lo que era antes Mesopotamia, Siria e Irak. Personas que lo han perdido todo y no pueden vivir tranquilamente en sus propias casas. Muchas gracias. Gracias por su intervención. Siguiente orador, en nombre del grupo SID, es el señor Joseph Weidenholzer, por tiempo de minuto y medio. Muchas gracias. Gracias. La libertad de religión es un derecho humano básico. No solamente ejercer esa religión, también el derecho de cambiar de religión o también de no pertenecer a ningún credo religioso. Cualquier violación de este principio es una violación de los derechos humanos y que tienen que condenarse siempre, sin ambajes. En Oriente Próximo también. En los últimos años hay una violación muy brutal, inhumana, muy cruel, y se aplica a todos los cristianos, los yazidíes también. El califato además está persiguiendo este objetivo. Precisamente por eso es importante proteger a esas víctimas y que se condenen a los culpables y que se restablezca la confianza entre las gentes. Parece muy utópico lo que estoy diciendo, pero es un imperativo necesario para que haya reconciliación en esa región. Esta tragedia que hemos vivido también pone en evidencia el principio de cuius regio, eius religio. Y ahora, ya que se habla tanto de la modernización de muchos países, pues bueno, pues es un principio que hay que salvaguardar. Veamos el caso de Filipinas, por ejemplo. Si a alguien se le encuentra con una Biblia, pues se le persigue y eso no es de recibo. Gracias. En nombre del grupo ECR, la señora Tomasić, minuto y medio. Gospodine predsjedavajući, u ovom se domu često raspravlja o progonu kršćana i to je najbolji pokazatelj da... Se está hablando de la persecución de los cristianos y eso demuestra de por sí de que no tenemos realmente la capacidad de encontrar soluciones, porque si la tuviéramos, la situación ya se hubiera mejorado y hoy no tendríamos que repetir lo que ya hemos dicho en miles de ocasiones en el pasado. Desgraciadamente, la Unión Europea se aleja cada vez más de sus raíces cristianas. Claro, por eso cada vez hay menos ciudadanos que están dispuestos a invertir más para proteger a los cristianos. Tenemos que reforzar el Estado de Derecho en esos países donde las minorías cristianas se ven perseguidas. La Unión Europea es el mayor donante y también es un país comercial fundamental,
un socio comercial con muchos de esos países y desempeña un papel muy importante para solucionar las crisis. Pero si la Unión Europea quiere ser creíble, tiene que utilizar mucho más recursos para ayudar a las minorías cristianas perseguidas en el mundo, porque si no perderemos la cara, porque si otros ven que no somos capaces de defender a las personas que tienen nuestros mismos valores cristianos, no nos creerán. Now, on behalf of... Muchas gracias. En nombre del Grupo ALDE, ahora la señora Jiménez Barbat. 2 minutos, por favor. Gracias, compañero. Europa se sostiene sobre distintos pilares filosóficos, jurídicos y morales, pero su historia e identidad todavía son difíciles de entender sin el cristianismo, incluso en plena era secular. Ninguna otra parte del mundo ha sido más influida por el cristianismo y ninguna otra puede hacer más ahora por defender su supervivencia y libertad frente a las persecuciones. Quisiera subrayar simplemente 2 hechos en relación a la persecución de cristianos. El primero es que esta persecución tiene un carácter global y distintos indicadores apuntan a que está aumentando, incluso en sus dimensiones más letales. Los cristianos son el grupo religioso perseguido en más países, y según estudios, entre el 60 y el 80% de los actos de discriminación religiosa que tienen lugar en todo el mundo, a cargo tanto de los propios estados como de grupos sociales, afectan a cristianos. El segundo es que la persecución contra los cristianos sigue sin recibir la cobertura que merecería de los medios, las grandes asociaciones de derechos humanos y las instituciones políticas, incluyendo la Unión Europea. Debería preocuparnos en particular la destrucción de las comunidades cristianas históricas que está teniendo lugar entre nuestros vecinos mediterráneos, un calvario que amenaza con extenderse a los refugiados que consiguen llegar a Europa. Los cristianos custodian un valioso legado moral y cultural que nuestra Unión está obligada a proteger. Y esto podemos entenderlo con creyentes y no creyentes como una ciudadana como yo. Aprovechemos la celebración de este debate para que este tema entre con fuerza en la agenda europea. Gracias. Muchas gracias. On behalf... En nombre ahora del Grupo GUE-NGL, tiene la palabra el señor Javier Couso Permuy. 1 minuto y medio, por favor. Gracias, presidente. La persecución a los cristianos y el incremento de la misma es real, debe ser denunciada y combativa. Pero el problema no es la persecución solo de los cristianos en particular, es el incremento de la persecución por razones religiosas en todo el mundo. Y hay muchos ejemplos. La persecución salvaje de los yazidíes por el grupo terrorista Daesh, el genocidio de la minoría musulmana rohingya en Myanmar, con al menos 270.000 huidos y más de 2.000 asesinados, una masacre organizada de manera sistemática por el gobierno de ese país con la connivencia de una presidenta Premio Nobel de la Paz y muy aplaudida y jaleada por integrantes de esta Cámara, la presidenta Aung San Suu Kyi, a la que le dieron en 1990 el Premio Sájarov. La represión en Egipto de los uigures, la persecución en Yemen de la minoría religiosa bahaí. En Pakistán, cualquier crítica a la religión puede ser condenada con la pena de muerte. O en Malasia, donde hay un ministro, el señor Shahidam Kasim, que defendió este verano cazar a los ateos. Y no debemos olvidar el incremento de la islamofobia en muchos países europeos, atizados por la histeria racista y xenófoba de todos los partidos de la extrema derecha, pero también fuerzas políticas aparentemente más respetables. El compromiso del Parlamento Europeo debe ser firme contra la discriminación y el incremento de la violencia vinculada a las diferencias religiosas. Abordar ese problema global eligiendo solo una de las religiones perseguidas es atizar el conflicto religioso y la lógica del odio y de la confrontación. Muchas gracias. On behalf... En nombre de los verdes, señora Bodil Valero. Adelante. Tack, herr talman. Världen idag plågas av långvariga konflikter, många av dem med flera etniska. Gracias. Hay aquí conflictos muy dilatados y peligrosos por razones peligrosas
Hay más de 55 millones de personas que huyen a causa de la persecución religiosa de sus países. El odio hacia los grupos religiosos ha aumentado muchísimo, no solo hacia los cristianos, sino también hacia otras minorías religiosas como los chiitas, los hafidíes. Pero la situación de los cristianos ha empeorado mucho en los últimos tiempos. Hay una persecución global también en Corea del Norte, Somalia, Eritrea, China, Irak, Nigeria, Arabia Saudita, Siria, Egipto, India, Irán y Turquía. En algunos países son los estados los que persiguen a los grupos minoritarios. A veces son otros grupos étnicos y a veces la combinación de los dos. El problema no es que sean perseguidos los cristianos, sino que hay muchísimos países y estados y grupos que limitan la libertad de creencia. La organización Open Doors y World Watch List ha hecho un seguimiento de los grupos religiosos en el mundo y la persecución de los cristianos alcanza más de 200 millones en el mundo, 1 de cada 10. Una región donde hay más persecución de los grupos religiosos es precisamente Oriente Medio. Los cristianos en Irak han llegado a solamente 300.000, 8% menos, cuando han llegado hasta 1.600.000. De 1.200.000 a 400.000 en Siria desde el principio de la guerra. Ahora se encuentra solamente son solamente 3 o 4% de la población y la existencia del cristianismo en esa región está amenazada. La división entre diferentes grupos ha conducido que algunas minorías estén más expuestas en algunas regiones. También el Daesh ha perseguido a los cristianos. Muchas personas han tenido que huir, son prófugos. En mi país, incluso en Suecia, hay una de las mayores diásporas para los caldeos o hafidis que han sido expulsados por Daesh en Oriente Medio. Daesh se ha hecho con grandes territorios en Siria, aunque se les haya detenido. Algunas personas podrán volver a su casa, pero sigue habiendo represión y la libertad de expresión y la libertad de creencia están establecidas en declaraciones internacionales. Sin embargo, muchas personas en muchos estados no respetan estas declaraciones. La Unión Europea, principal donante en la región, tiene que hacer todo lo necesario para promover la libertad de los cristianos en Oriente Medio, para que quienes viven en ese territorio puedan profesar su propia fe y participar en las negociaciones que se refieren a su propio futuro. Gracias. Now, on behalf Jan Graf. Gracias. Tiene ahora la palabra la señora Margot Parker. Adelante. Presidente, en el Reino Unido y en muchos otros países, muchos cristianos se les ha negado el derecho de poder manifestar su credo. Por ejemplo, mostrar crucifijos en la vida pública. El derecho a poder manifestar su creencia religiosa es un derecho fundamental que debe protegerse y defenderse. El Reino Unido se basó en la cultura judeocristiana y respetamos, desde luego, la contribución de todos, pero estos valores tienen que respetarse también. La situación de los cristianos en muchos países occidentales es muy distinta, además de la realidad en la que se enfrentan esos cristianos en otros lugares del mundo. Otros cristianos, otras minorías que se enfrentan a una situación muy complicada. Se ha dicho lo que ha ocurrido con el Estado Islámico. Los cristianos, desde luego, deben recibir ayuda a la hora de verse desplazados de los conflictos en todas las regiones. Debemos además garantizar que pues en futuros conflictos se eviten estas situaciones y que no se ataque más a estas minorías. Desde luego no será una tarea fácil, pero pensamos que estos círculos de acoso tienen que cambiarse y deben protegerse los derechos de los cristianos y otras minorías.
La situación del señor Hariri en el Líbano es una clara muestra y advertencia de que esa guerra publicada por Arabia Saudí e Irán es un peligro claro. Debemos asegurarnos de que esas minorías no queden marginalizadas de cualquier tipo de avance y desarrollo político en estos países. La cristiandad es una antigua religión que tiene varios grupos en Oriente Medio, y ese lugar de esa religión en esa región del mundo tiene que protegerse. Tenemos aquí un círculo de persecución religiosa. Hay que desarrollar un modelo más claro de identidad nacional que vaya más allá de la religión y que sea incluyente y respete a todas las minorías que merecen poder practicar sus creencias libres de cualquier persecución y, en muchos casos, pues además también libres de amenazas a sus propias vidas. Gracias. Thank you. Gracias. En nombre del NR, tiene la palabra la señora Christelle Le Chevalier. Un minuto. Je vous remercie. Gracias. 215 millones de cristianos sufren graves persecuciones en sus países a causa de su religión. Las relaciones internacionales se organizan en primer lugar entre los estados nacionales, pero algunos estados mantienen relaciones privilegiadas con la Unión Europea o sus miembros, Turquía, Qatar, pero también China, donde 6.000 iglesias han sido devastadas en 2016. Algunos de esos países, como India, está clasificado como uno de los más peligrosos del mundo, y Vietnam, donde el gobierno participa en las persecuciones a pesar de contar con acuerdos beneficiosos con la Unión Europea. Si hace falta una fuerte presión diplomática para mejorar la situación en esos países. No olvidemos nuestra situación. 100 iglesias han sido destruidas en 2016 en Europa. El 245% de los cristianos en Francia ha visto cómo empeoraba su situación. Los cristianos mueren a causa de su religión en todo el mundo. Los asesinatos de jóvenes conversos en Francia misma son una muestra. Hace falta un cambio de políticas. Actuemos para defender a los cristianos en Europa y en el mundo, o si no, los actos contra los cristianos se van a multiplicar también en nuestros países. Gracias. Le Chevalier. Gracias, señora Le Chevalier. En nombre de los no inscritos, la señora Diane Dodds tiene la palabra. Gracias, presidente. Ayer en el Reino Unido, las comunidades y familias recordaron a aquellos que en toda la nación perdieron sus vidas en nombre de la libertad. Con ese sacrificio, las generaciones siguientes hemos podido disfrutar de la libertad y de la democracia. Las libertades fundamentales de credo, pensamiento, libertad de manifestación son libertades que nos hemos ganado, pero justamente cuán a menudo nos tomamos o damos por sentado esas libertades. 322 cristianos son asesinados por su credo. 772 actos de violencia son cometidos contra los cristianos justamente en estos momentos. Son estadísticas chocantes, pero debemos realmente preguntarnos si estamos haciendo suficiente. Tenemos la responsabilidad de ofrecer ese rayo de esperanza a aquellos que siguen padeciendo en su vida cotidiana. Personas cuyos sacrificios no se han traducido en una situación mejor para ellos y sus familias. Tenemos que comprometernos en relación con esas libertades básicas también a la hora de tratar con esos países en los que se producen estas situaciones en todo el mundo. Gracias, señora Dodds. ¿Acepta usted una tarjeta azul del señor Coburn? Yes, okay. Mr. Coburn. Adelante, señor Coburn. President. Madame Dodds. Gracias, señora Dodds. El rey de Marruecos, descendiente del profeta Mahoma, debe proteger los derechos de los cristianos en Marruecos. ¿Y diría usted que es un buen ejemplo para los musulmanes en todo el mundo y que ese es el tipo de liderazgo que debemos ver en todo el mundo? La protección de los cristianos por parte de los musulmanes.
Thank you, Mr. Gracias, señor Coburn. Yo creo que todos en este Parlamento debemos estar muy preocupados por la persecución y algunos incluso dirían genocidio de los cristianos en Oriente Medio. Hemos visto lo que ha ocurrido en Siria, en Irak y el nivel de devastación de las comunidades cristianas en esos países. A mí me complace poderme haber reunido con algunos de esos cristianos y escuchar sus historias de persecución, de muerte, de destrucción. Creo que es el papel de este Parlamento y estas instituciones el asegurarnos de que esa situación se pueda abordar en nuestras relaciones con estos países. ¿Acepta usted otra tarjeta azul, señor Huerica? Mr. Garrica, take the floor, please. Adelante. Mr. Dodge, just a short question. Una pregunta muy breve. Creo que viene usted de Irlanda del Norte, si no me equivoco. En Irlanda hubo una guerra entre los cristianos. ¿Cómo se inscribe esto en esta situación en cuanto a los cristianos? Thank you for your question. Gracias por esa pregunta. Bueno, pues evidentemente la guerra y el terrorismo de Irlanda del Norte es un fruto pues de una campaña terrorista terrible para poder actuar ante las personas que no ceden. Afortunadamente hemos cambiado, los tiempos han cambiado y como decía mi colega alemán, bueno, pues yo debo decir que visité Berlín la semana pasada. Visité Wittenberg, ese lugar de la reforma en Alemania, y me gustó poder ver los memoriales a Martin Luther y todo lo que se ha hecho en los últimos años, que ha sido mucho para transformar a esa sociedad y también pues la sociedad alemana. Thank you. Gracias. Siguiente orador, el señor Georgi Holveni. Mr. President. Muchas gracias, señor presidente. Queridos colegas, Europa tiene una responsabilidad muy especial en la protección de los cristianos perseguidos. Muchísimas gracias al señor Vla por sumarse a este debate de hoy con su declaración. Siempre ha sido difícil para los cristianos defenderse dentro de esta Cámara. Hay muchísimas líneas de frente entre nosotros. Claramente estamos en desacuerdo en cuestiones de ideología o ayuda financiera. Es una cuestión en cuestiones de seguridad, de cultura y, por supuesto, también en cuestiones espirituales, como es lógico. Pero tenemos que superar esos enfrentamientos. Gracias a Dios ya hemos tenido algunos resultados. El año pasado el Parlamento condenó el genocidio contra los cristianos de Daesh, pero ahora tenemos que convertir nuestras resoluciones políticas en acciones. La diplomacia de la Unión Europea y bilateral en nuestros países tiene que conseguir que las violaciones de derechos humanos y las atrocidades contra los cristianos acaben. Las iglesias a menudo son los únicos actores que se ocupan de las personas perseguidas sobre el terreno, pero no tienen acceso a la ayuda de la Unión Europea. Este es un verdadero escándalo y lo es desde hace ya muchos años. Esas iglesias tienen que ser elegibles para la financiación de la Unión Europea. Por ejemplo, un programa de reconstrucción para los cristianos desplazados se está aplicando en Irak del Norte. Europa debería participar en la financiación de este proyecto tan concreto en estrecha cooperación con las iglesias. Estamos en un momento en el que tenemos que hacer lo necesario para salvar la credibilidad de Europa. Algunos estados, como mi país, Hungría, aplican ayudas directas sobre el terreno para esas comunidades. Ahora Europa tiene que darse cuenta de que hay un ejercicio histórico que es mantener la presencia de los cristianos en sus países de origen. Gracias. Tiene ahora la palabra el señor Asís. 1 minuto y medio. Presidente, señor comisario. Gracias, señor presidente. Comisario, el tema subyacente al debate es el tema de la libertad religiosa en el mundo.
En Europa conocemos demasiado bien lo que significa la intolerancia religiosa para que no dejemos de pronunciarnos sobre este fenómeno. Debo decir que en estos momentos, lamentablemente, en algunos lugares del mundo prevalecen principios que no permiten justamente que cada uno pueda manifestar libremente sus creencias religiosas o la ausencia de creencias cuando ese es el caso. Hay regímenes que en nombre de una sola religión anulan el resto. Esos regímenes que practican el monoteísmo militante y que persiguen a aquellos que pretenden seguir otro culto religioso, esos países lamentablemente siguen teniendo un peso importante en todo el mundo, y lo que se plantea más allá de esta cuestión son los ataques a la libertad religiosa que no tienen una proveniencia directa de los estados, sino que son promovidos por algunos grupos, en particular grupos terroristas que atacan en el mundo hombres y mujeres solo por la circunstancia de tener una determinada religión. Los cristianos se ven especialmente afectados por esta situación, y creo que como europeos tenemos una responsabilidad también en nuestra acción diplomática a la hora de intentar sensibilizar al resto de países con los que tenemos relaciones sobre esta situación. Y en cuanto al respeto de este derecho humano fundamental, que es la libertad religiosa, debemos alentarles a que la respeten, y ese es también uno de los deberes de nuestra diplomacia. Gracias. Obrigado. Gracias. ¿Acepta usted una tarjeta azul del señor Fontoulis? Señor Asís, ¿acepta usted una tarjeta azul? Sí. Luis, παρακαλώ. Señor Fontoulis, sí. Estimado colega, el expediente que tenemos en estos momentos a debate no se refiere a la libertad de expresión o de credo, sino a la persecución de los cristianos. Estamos hablando de la actualidad y hay una religión que en estos momentos quiere erradicar al cristianismo. ¿Qué opina usted de esta cuestión? Si no se plantea la cuestión como yo lo he planteado, como un tema de libertad religiosa, yo creo que estaremos solo hablando de fanatismo contra fanatismo. Creo que es una cuestión más profunda y es realmente un tema de libertad religiosa. Yo creo que aquí Europa tiene lecciones que dar, no que recibir, porque fuimos capaces de construir un espacio secular donde es posible la convivencia de personas que profesan todo tipo de convicciones religiosas, desde los ateos, agnósticos, a cualquier otra, a los que siguen a cualquier religión. Yo creo que si no lo planteamos en estos términos, vamos a entrar, como ya hemos caído en el pasado, en guerras de fanatismos contra fanatismos. Bardzo proszę, następna mówczyni to pani poseł. Gracias. Nuestro siguiente orador es la señora Fotiga. Po raz 9 obchodziliśmy wczoraj w całej... Gracias. Ayer celebramos el 9º año de Día Anual de Solidaridad con los cristianos perseguidos en Polonia. Polonia no es una sociedad rica y sin embargo ha habido millones de donantes en esta jornada y se están aplicando programas para financiar proyectos de salud, de educación, para construir viviendas en Oriente Medio para que las personas puedan volver a sus hogares. Son programas a una escala inimaginable. Muchísimas gracias. Tiene ahora la palabra el señor Takkula. Gracias, señor presidente. Tenemos información de persecuciones. Las informaciones que nos han llegado de diferentes partes del mundo hablan de violaciones de y vulneración seria de derechos humanos. Yo creo que tenemos que tomar muy en Siria tenemos que tomar muy en serio el hecho de que
en estos países la gente ha tenido que abandonar su tierra. No se ha tratado de llevar una nueva religión a esas tierras, sino que los cristianos llevan viviendo allí 2000 años, antes del nacimiento mismo del Islam. Nosotros tenemos que trabajar para impedir la destrucción de los bienes y la violación de los derechos constitucionales de los cristianos. Si no, va a desaparecer una tradición cultural importante y en eso perdemos todos. Tanto Siria como Irak constitucionalmente garantizan los mismos derechos a todos los representantes de todas las regiones. Los cristianos también han construido esas sociedades y han sido un factor de equilibrio en diferentes conflictos. Por eso no debería haber ninguna razón por la persecución. También en Corea del Norte ha habido persecución de cristianos. Algunos han huido del país, algunos se han ido a China y los que son devueltos a Corea del Norte pues tienen que ir a campos de trabajo forzado y en general eso les lleva directamente a la muerte. China tiene que proteger a los cristianos provenientes de Corea del Norte y garantizarles la libertad para practicar su religión. También el impacto importante de los nacionalistas hindúes para la política interior en India han sido un problema. Los cristianos han sido perseguidos allí. No lo podemos aceptar en un país democrático como India. Y también podría mencionar Sudán del Sur, donde se han destruido iglesias. Tenemos que intervenir en esto porque la libertad religiosa es uno de los derechos humanos más fundamentales. Tenemos que exigir su respeto a base de nuestros valores europeos. Gracias. Siguiente orador, señor Obermeier. Herr Präsident. Gracias, señor presidente. Hay ejemplos alarmantes de persecución de cristianos en todo el mundo. De 50 a 70 cristianos que han sido encarcelados y probablemente condenados a muerte en Oriente Medio, en Corea del Norte. Y a las puertas de la Unión Europea, en Turquía, los cristianos de manera sistemática son oprimidos. Las organizaciones cristianas son desposeídas de sus bienes y se está suprimiendo las comunidades y obligando a los creyentes a seguir la religión estatal de Corea del Norte. También hay una situación generalizada muy problemática en otros países, pero por mucho que hagamos, no somos conscientes de nuestras raíces cristianas y cristianas, y no estamos haciendo todo lo necesario para mejorar la situación de los cristianos en el mundo. Tiene la palabra el señor Bruno Gollnisch, un minuto. Gracias, señor presidente. Como ya han dicho los dos oradores que me han precedido, el cristianismo sigue siendo perseguido por el integrismo militante del comunismo, que ha causado decenas de millones de víctimas, pero también es perseguido, como es lógico, y sobre todo ahora por el islamismo. Nosotros mismos, con nuestros limitados recursos, no podemos detener las atrocidades de los islamistas, pero tenemos una capacidad de negociación. Tenemos una capacidad de negociación frente a los gobiernos, porque hay una persecución oficial de los cristianos. Las legislaciones de ciertos estados musulmanes, con los que mantenemos excelentes relaciones, prohíben, por ejemplo, incluso bajo pena de muerte, abandonar la religión musulmana para convertirse a otra, o en diferentes disposiciones legislativas prevén delitos como la blasfemia, lo que en realidad permite detener o condenar a muerte a cualquier cristiano que pudiera presentar dudas sobre la legitimidad del Corán. Esto no puede seguir siendo tolerado y con nuestros modestos recursos, incluso de diputados, podemos conseguir algo. Tenemos que pedir reciprocidad. ¿Por qué no hay una sola capilla en Arabia Saudita mientras que en mi país florecen las mezquitas?
Muchísimas gracias. Tiene ahora la palabra el señor Grzyb. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Wolność wyznania to podstawowe prawo człowieka. Gracias, señor presidente. La libertad de creencia es un derecho fundamental y más de 300 cristianos al mes mueren, casi 400 son víctimas de violencia y casi 200 iglesias son destruidas. Estoy hablando de todo el mundo, de Corea del Norte, Oriente Medio, África, pero el febrero de 2016 este Parlamento ya condenó los crímenes de ISIS y otros grupos frente a las minorías. Aparte del Congreso norteamericano, nosotros somos quienes más condenamos esa situación. Por eso quiero pedir al alta representante que exprese esa posición en sus actividades internacionales. Tratar esta situación como genocidio entraña una serie de consecuencias jurídicas y la primera es el hecho de que los perpetradores sean sometidos a un juicio justo y castigados. Toda la comunidad internacional lo merece y lo necesita. El Consejo ha aprobado directrices para promover la protección de la libertad de creencia en junio de 2013. Nosotros también hemos trabajado sobre ese documento y es una gran base, pero tiene que aplicarse de manera más eficaz de lo que ha sido el caso hasta ahora. Designar un enviado especial para la promoción de la libertad religiosa, basándonos en la resolución del Parlamento Europeo de febrero de 2016, ha sido un paso importante. Jan Figel, que es el enviado especial, está realizando un trabajo excelente, pero su mandato debería reforzarse. Su trabajo es importantísimo y tendría que consolidarse a alto nivel y conjuntamente con el SEAE. En el Parlamento Europeo hacemos un seguimiento de la situación en el mundo y va a haber una audiencia específica sobre persecuciones religiosas la semana que viene en la Subcomisión de Derechos Humanos, centrándonos sobre todo en la situación de los grupos religiosos. Quiero dar las gracias a mis colegas por el apoyo para ese acto. Bas Balder tiene la palabra. Un minuto. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Hopen op een wonder. De toekomst van... Gracias, presidente. Hablemos de un milagro, el futuro de la minoría cristiana en Irak. El experto holandés Otmar Euring ha publicado un artículo con este título. Pero la verdad es que en la antigua Mesopotamia ya no hay futuro para la comunidad cristiana, sobre todo ahora porque la consecuencia de la situación es que los cristianos han tenido que abandonar sus casas de la ciudad de Tereskov y han tenido que huir. Además hay muchos obstáculos para la vuelta de cristianos a la llanura de Nínive, y eso además por culpa de las tensiones entre chiíes y suníes. Señor presidente, ¿qué puede hacer la Unión Europea para proteger a esas minorías, para garantizar la presencia cristiana en Irak? ¿Cuál es el programa concreto de la Unión Europea? Eso es lo que me interesaría saber, porque sí es indispensable, la verdad, para poder defender también nuestros valores cristianos. Gracias. Señor Jean-Luc Schaffhauser, un minuto. Queridos colegas, según Radio Vaticano, en una de sus emisiones, 500.000 cristianos se ven perseguidos por su fe, 80.000 han sido asesinados en 2016. Incluso en Europa, todo testimonio de nuestras raíces cristianas, nuestra cultura cristiana, puede ser no solo ignorada, sino incluso eliminada. Nuestra Europa está al servicio del nuevo orden mundial que ha tomado el lugar de Dios y de las religiones en nombre de la libertad, los derechos humanos revisados por el individualismo y el relativismo triunfantes. Es una religión exclusiva la nuestra, y la búsqueda de sanciones contra Polonia tiene que entenderse como una lucha contra ese pueblo que se niega al aborto y a la eutanasia. Solo una Europa respetuosa de sus identidades religiosas puede esperar e inspirar el respeto hacia todas las religiones y evitar la persecución de los cristianos.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene ahora la palabra Georgios Epitideios. Adelante. Gracias, presidente. Desgraciadamente, hasta hoy hay 140 países que persiguen a los cristianos. Hay cientos de miles de personas que han perecido por razones de fe. Los yihadistas del Estado Islámico son con mucho los peores asesinos de cristianos. Realmente han perpetrado un verdadero genocidio en Siria y en Irak, pero en otros países también, China, Irán, Irak, Nigeria, a manos de Boko Haram, Turquía, precisamente Turquía, porque ya se vieron perseguidos los cristianos ortodoxos y hoy sigue siendo así. La Unión Europea es víctima de una verdadera provocación por culpa de Turquía. La Catedral Santa Sofía se quiere transformar en una mezquita. Esa es una gran provocación. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo reaccionar? Parece que en muchos países reina la indiferencia o el temor y los ciudadanos no lo entienden, porque está en juego nuestro honor. Tenemos que defender a los cristianos, protegerlos, también frente a las autoridades Turquía, que no es miembro de la familia europea y no lo será. Gracias. Señora Michelle Alliot-Marie, adelante. 1 minuto y medio. Gracias, señor presidente. Señor comisario, por fin un debate dedicado a la persecución de los cristianos en el mundo de manera exclusiva. Me complace que mi solicitud de julio de 2014 por fin se plasme en un debate en este hemiciclo, gracias a la presidencia. Gracias también, señor comisario, por su presencia. Aunque teniendo en cuenta este tema y su impacto diplomático, la presencia de la señora Mogherini también habría sido muy útil. Señoras y señores diputados, estamos dispuestos, y me complace mucho, a defender al conjunto de las minorías religiosas frente a la intolerancia. Pero es paradójico que cuando se trate de los cristianos sea tan difícil obtener un debate en el Parlamento Europeo. Cuando se persigue a los musulmanes en Birmania, todos los estados del mundo árabe protestan y nosotros mismos votamos a favor de una resolución que se hace eco de esa protesta para luchar contra la intolerancia. Cuando se agrede a los judíos, sea donde sea en el mundo, Israel reacciona y nosotros condenamos con gran firmeza y con razón el antisemitismo. Pero por algún tipo de complejo de autocensura incomprensible, incluso injustificable, nosotros, los europeos, hacemos caso omiso de nuestras raíces y de nuestra civilización y no conseguimos expresar nuestra solidaridad y nuestro apoyo a los cristianos cuando son perseguidos. Los anteriores oradores ya lo han dicho, más de 200 millones de cristianos son perseguidos, asesinados, obligados a abandonar la cuna de la civilización y de su religión. No podemos permanecer inmóviles y mudos frente a tanta barbarie, señor presidente. Yo, como presidenta del Grupo de Trabajo sobre la Tolerancia y la Protección de las Minorías Religiosas en nuestro Parlamento, le pregunto ¿cuándo va a asumir sus responsabilidades la Unión Europea por fin? ¿Y qué plan de lucha contra estas persecuciones? ¿Y cómo vamos a defender concretamente nuestros valores y a quienes los comparten? Muchas gracias, señora ministra. Branislav Skrip, 1 minuto. Gracias, presidente. Señor comisario Vella, la semana pasada tuve la oportunidad de estar en Pakistán y hay que mencionar el nombre de Asia Bibi, una mujer, madre, lleva 8 años en la cárcel esperando una sentencia de muerte por
por su credo. Estamos hablando mucho de valores, de derechos humanos, de aborto, de eutanasia. Esta Cámara aboga a favor de estos principios. Pero muchas veces cuando hablamos de la fe de nuestros padres fundadores no hacemos mucho. La verdad es que estamos abandonando el cristianismo, entrando en una era de silencio. Señor comisario, ¿qué instrumentos puede desplegar la Unión Europea? Por ejemplo, instrumentos económicos para que Irán y otros escuchen que nosotros no vamos a dejar que se destrocen nuestras raíces cristianas ni nuestros derechos. Madame. Gracias, Marie-Christine Arnautu. Gracias. El siglo pasado, las dictaduras comunistas y el Imperio Otomano perseguían violentamente a los cristianos. Algunos regímenes ateos, como el laicismo francés, la República Española y el régimen mexicano, también hicieron lo mismo. Y hoy en día siguen muriendo muchos cristianos a causa de su fe. Más de 200 millones de cristianos en 50 países sufren esta persecución. En los regímenes comunistas, en Corea del Norte, no hay más solución que la muerte o los campos de internamiento. En Oriente Medio y África son víctimas de la violencia institucional o yihadista. Los fundamentalistas continúan persiguiéndolos en todo el mundo. Si el Parlamento Europeo quiere que se le escuche, tiene que ser coherente. Es hipócrita llorar por la suerte de los cristianos perseguidos y a la vez no hablar de sus raíces cristianas en los tratados o vilipendiar a los dirigentes polacos o norteamericanos por defender la fe de sus pueblos. Respetemos las raíces de nuestros pueblos machacadas por décadas de consumismo y también por los ataques recientes del islamismo. Merci beaucoup. Muchas gracias. Tune Kelam, 1 minuto y medio. 1.5. Today, I think we need... Gracias, presidente. Tenemos que presentar algunos hechos clave. Primero, la persecución de millones de personas por su credo cristiano es algo muy extendido y en aumento. En segundo lugar, los cristianos es nuestra tradición religiosa muy antigua. Muchos de los actos violentos se perpetran contra cristianos. Su persecución ha aumentado en China, en Irán, en India, en Nigeria y otros países. En tercer lugar, hay que dar mucha atención al futuro de los cristianos en Irak y Siria. Hoy por hoy, a pesar de la derrota de Daesh, los cristianos afrontan un futuro incierto y gran discriminación. En Irak el número de cristianos se ha derrumbado en 5 años y en 10 años está a menos de 300.000, 10 veces menos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En primer lugar, tenemos que dar gran prioridad a la persecución de los cristianos en la agenda de la Unión Europea en nuestras relaciones con países terceros. Además, hay que dejar claro en Europa que la cristiandad es parte del patrimonio histórico y espiritual, y un legado que ha conformado nuestra identidad. Necesitamos ayudar a la reconstrucción de hogares para los cristianos y además tienen que tener acceso directo a las iglesias cristianas a la ayuda humanitaria. En cuarto lugar, tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para impedir que empiecen nuevos conflictos que hagan que se persiga aún más los cristianos en esas regiones. Muchas gracias. Gracias. Señor Piotrowski, adelante. Muchas gracias. Los cristianos son el grupo religioso más discriminado y perseguido según la organización Open Doors. Más de 200 millones de cristianos se ven sometidos a
persecución en el mundo. Cada año el Parlamento Europeo plantea esta cuestión y condena los asesinatos de cristianos. Hay más de 50 países en la lista de quienes persiguen a los cristianos. A mí me complace mucho que se realicen debates en este Parlamento de manera anual. Desafortunadamente, las resoluciones que aprobamos en este Parlamento no son eficaces. La Unión Europea se basa en valores cristianos y democráticos. Eso significa que no podemos olvidar nuestras raíces cristianas, pero también que tenemos que proteger nuestros valores cristianos en Europa y en el mundo. Yo creo que las agencias europeas deberían luchar contra la persecución de los cristianos y proporcionar asistencia concreta a los cristianos. Desafortunadamente, actualmente vemos cómo hay un mayor compromiso en la Unión Europea para la protección de los derechos de las minorías sexuales que de los cristianos. Gracias. Gracias. Señora Mijaela Šojdrová. Gracias, estimados colegas, comisario. Triste realidad del siglo XXI que justamente en 2017 pues haya todavía una situación en la que 50 millones de cristianos se ven perseguidos. Es una religión que justamente lo que predica es el amor hacia los demás y justamente por ello los cristianos están siendo tan perseguidos. En algunos países como en Egipto, Pakistán, India, Arabia Saudí, los cristianos son objeto de violencia, presiones, acoso y esto de parte de otros grupos religiosos, en especial los musulmanes, también por parte de gobiernos totalitarios como Corea del Norte, en el que también están siendo muy perseguidos los cristianos. Es importante que el Parlamento Europeo empiece a tratar esta cuestión y me complace ver que Peter Jacek y Miriam Ibrahimova les hayan mencionado en este informe. Yo creo que tenemos que cambiar su situación de estas personas que llevan en la cárcel muchísimo tiempo. Las autoridades cristianas piden solidaridad y amor hacia todos y por ello se les intenta atacar. Yo creo que en el Parlamento tenemos la obligación de pedir la libertad para aquellos cristianos donde padecen esta situación y tenemos que apoyar a aquellos para que puedan vivir en paz en sus propios lugares de origen. Do you accept blue card? Señora Šojdrová, ¿acepta usted una tarjeta azul del señor Karski? Acepto. Señor Karski, adelante. Gracias, señor presidente. Se ha indicado repetidamente que los cristianos son el grupo religioso más perseguido de todos los que hay en el mundo. La señora Šojdrová ha mencionado algunos países donde se realizan esas persecuciones. Tengo una pregunta. ¿Podría hacer una propuesta? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué medidas se podrían aplicar para evitar o al menos para reducir esas actividades de manera que podamos ayudar verdaderamente a los cristianos en el mundo para que no sean sometidos a persecución? Sí, gracias por esta pregunta. Por supuesto que una cosa es declarar abiertamente su solidaridad con todos aquellos que padecen una situación injusta y esa persecución y otra es decir que, claro, Europa es cristiana, pero hay que hacer algo concreto. Esa diplomacia que tenemos con China, por ejemplo, vemos lo que está ocurriendo a nivel de consecuencias del sector turístico y la situación de los cristianos que viven allí, o cuando apoyamos, por ejemplo, financieramente a algunos programas en Europa, en la zona de Oriente Medio. Tenemos que pensar lo que está ocurriendo con las comunidades cristianas que están siendo perseguidas en esas regiones, como ya se ha dicho. Time for question, half a minute. Time for answer, also half a minute. Medio minuto de pregunta y medio minuto de respuesta, Señor Arne Geritzke, adelante. Christenverfolgung. Vor 4 Tagen sind 9... Hace 4
días en Nigeria se disparó a 4 cristianos. En Texas se mataron 26 niños, muchos de los cuales niños. A finales de octubre también tantas iglesias destrozadas. Bien, estos son algunos ejemplos, pero hay más de 200 millones de cristianos perseguidos en 50 países islamistas. Gracias al señor Figues, el encargado de la libertad de religión. Gracias a Catherine Foshnova y por sus esfuerzos. Espero que la coalición gubernamental próxima en Jamaica, en Berlín, haga todo lo posible para defender la libertad de religión y que todos los estados de la Unión Europea también, y que no nos quedemos cruzados de brazos. La discriminación por razones de fe es una tragedia cotidiana y nosotros en la Unión Europea no lo podemos aceptar más, no en Europa, tampoco en el resto del mundo. Tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para poner fin a estas prácticas. Gracias. Gracias, señor Jan Olbrich. Adelante. Señor presidente, señor comisario, la situación de los cristianos es muy especial porque los cristianos no solamente son creyentes, sino también forman parte de iglesias. Son ellos mismos la iglesia. Lo que significa que la persecución contra los cristianos son en realidad persecuciones contra la iglesia. A mí me parece que eso es muy importante. Si queremos actuar de manera seria, tenemos que apoyar directamente a las iglesias. Esas organizaciones realizan un trabajo excelente, pero las iglesias tienen que desempeñar un papel importantísimo aquí. Yo no quiero volver a repetir los argumentos que ya se han planteado sobre la libertad religiosa, pero la verdad es que esto no se puede entender si no se entiende la especificidad, el génesis de los valores europeos. Al menos aceptemos un argumento meramente político. Los cristianos en Oriente Medio garantizan cierta estabilidad gracias a sus contribuciones en los servicios educativos o sanitarios. Son un muro de contención en la lucha entre diferentes partes. Nuestro Servicio de Acción Exterior olvida ese hecho y mientras lo olviden no se podrá detener el conflicto en Oriente Medio si no se garantiza la presencia de cristianos allí, porque desde el principio han sido un elemento básico de estabilidad. Eso es un argumento político relacionado con el papel de las iglesias en la vida social y cultural de esa región. Gracias. Gracias. Tiene la palabra el señor Notis Marías. Gracias, presidente. La persecución de los cristianos en todo el planeta es algo muy frecuente también en Europa. Es algo lamentable. En Grecia también. En Albania también se ha disparado y asesinado a cristianos, se les confiscan sus hogares, se les echa de sus propias casas. Y lo que se quiere es que se vean sustituidos por musulmanes, kosovares, otros albaneses, y que desaparezcan con el cambio demográfico las minorías cristianas. En Grecia se pisotean sus derechos. ¿Cómo se van a defender los derechos de estas personas? El protocolo de Corfú se habló de la autonomía de Epirus del Norte, pero no se respetan las minorías cristianas. Hay que obligar a Turquía a que respete los derechos de la minoría cristiana en Turquía. La Santa Sofía no puede convertirse en una mezquita. Tiene que restaurarse la religión cristiana, y también en Chipre 3/4 de lo mismo. Muchas gracias. Stephen Wolf, un minuto. Gracias, señor presidente. Un genocidio cristiano está asolando Oriente Medio a raíz del Islam.
90.000 cristianos han sido eliminados desde 2015. Los nombres de sus atacantes son bien conocidos: Al-Qaeda, ISIS, los hermanos musulmanes. Se han quemado iglesias en todo el mundo. Y sin embargo, estamos debatiendo cuestiones de migraciones en todo el mundo. Lo que está haciendo el presidente Trump, en vez de ocuparse de la tortura, la violación y los asesinatos contra los en todo el mundo. Se ha eliminado hasta a los cristianos desde el año 48 al 70 en Oriente Medio. De Irak han pasado los cristianos de 1,5 millones a 700.000. Los propios cristianos van a tener que levantarse, reunirse y luchar contra los terroristas islámicos que están intentando destruirles. Mr. Wolf. Gracias, señor Wolf. Ahora es el momento del turno de intervención libre. El primer orador es el señor Christophorou. Gracias, presidente. Nadie duda de que siempre se han perseguido a los cristianos a lo largo de la historia, hasta llegar a verdaderos genocidios, y es una vergüenza que siga siendo así en Oriente Próximo. En Chipre los cristianos se ven perseguidos, en Grecia también. Se destruyen iglesias. En la parte del norte de Chipre hay una verdadera invasión turca. Se destruyen iglesias, se echan a tantas familias de sus propios hogares simplemente porque son cristianos. Y Turquía está apoyando esas prácticas y al mismo tiempo recibe fondos de la Unión Europea. Tenemos que lanzar un llamamiento a todos los que pueden hacer algo, porque no tenemos que colaborar jamás con aquellos países que directa o indirectamente persiguen a los cristianos. Los que no respeten los valores cristianos no tienen que ser nuestros socios, y eso en concreto en Chipre lo vemos. Tienen que cumplirse esas condiciones, evitando esos destrozos terribles. Gracias. Gracias. Señor Nicola Caputo, un minuto. Gracias, señor presidente. Durante los últimos años, la situación de los cristianos en el mundo ha empeorado en muchos lugares. Discriminación y violencia en Pakistán, en Corea del Norte, en India, en Turquía, en Sudán. En algún caso la violencia es un intento de eliminar a una comunidad por completo. El Papa Francisco ha dicho: vemos tantos hermanos y hermanas en las iglesias orientales que sufren una persecución dramática y una diáspora cada vez más inquietante. Esto suscita muchísimas preguntas e interrogantes. Nadie puede cerrar los ojos, y mucho menos Europa. No podemos mirar hacia otro lado como si ese tipo de tragedias fuera inevitable. No podemos limitarnos a denunciarlas. Tenemos que encontrar soluciones eficaces y duraderas que ayuden a la comunidad cristiana en el mundo a superar este difícil momento. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad y acabar con la resignación ante persecuciones que nos afectan a todos como europeos y como ciudadanos. Gracias, señor Caputo. Y ahora tiene la palabra el señor Mašák. Adelante, un minuto. Señoras y señores, he seguido con gran atención las palabras del comisario Vella. Yo esperaba que estuviera aquí la señora Mogherini. Bueno, las palabras que hemos oído son muy importantes, porque sabemos que hay muchos intolerantes que persiguen los cristianos, pero lo más importante es que
el odio anticristiano sigue existiendo desde hace 2000 años. Un odio contra los cristianos que la Comisión no condena y que el Parlamento tampoco ha condenado realmente. Y lo hemos visto. Esta semana se ha celebrado el 100 aniversario del auge de los bolcheviques. Tantos miles de sacerdotes asesinados en España, 7000. Pomerania polaca, 7000 curas asesinados. ¿Cuánta sangre tiene que correr todavía para que se ponga punto final a este odio contra los cristianos? Gracias. Señor Takis Asegorios. Αγαπητοί συνάδελφοι, όποιος γνωρίζει λίγο την παγκόσμια ιστορία οπουδήποτε. Gracias. En otra época de la historia en la que no había democracia y había un poder autoritario, las minorías eran perseguidas. Y eso es lo que está sucediendo también actualmente. Podemos recordar lo que ha sucedido en Israel, en Belén, un pueblo cristiano. Es un asentamiento en el que se está eliminando a los cristianos palestinos. Como ha dicho el señor Christodoulou, mi compatriota, yo quisiera que se visitara la ciudad de Augusta, que es una ciudad fantasma ocupada durante los últimos 43 años. La situación es, en Chipre, por ejemplo, también de desplazamiento de los cristianos. Cientos de iglesias están siendo eliminadas. Gracias. La señora Zaborska. Señor comisario, señorías, los cristianos son víctimas de persecución y con los diferentes países del mundo, si queremos tener unas relaciones correctas, tenemos que defender esas minorías y la libertad de religión. Entre 2000 y 2013 ha habido realmente persecuciones y, como ha dicho el Papa Francisco, es algo que tenemos que denunciar. La Universidad de Rotterdam ha señalado que los cristianos son víctimas de persecución y no pueden vivir de acuerdo con su fe. Y es importante denunciar esta situación. Gracias. Deputy Kostas Mavridis. El señor Kostas Mavridis. Gracias, presidente. Χριστιανοί είναι υποδίωξη. Αυτό είναι φαινόμενο, είναι παρατήρηση αντικειμενική. Gracias, señor presidente. Sabemos que la persecución de los cristianos en ciertos lugares del mundo es un hecho fáctico. ¿Hay algún...? Todo lo que se declara públicamente, no sé, tendría que hablar en inglés. Yo ¿Puedo hablar en griego o tengo que hablar en inglés? Can I try in Greek now, or? ¿Puedo intentar en griego, señor Vela? Pruébelo ahora, inténtelo. Continue, please. Siga, siga. En griego, en...
En inglés, en griego, en su idioma materno. Puede hacerlo en griego. Decía que los cristianos están perseguidos y esto es una realidad, es un fenómeno moderno, un fenómeno contemporáneo. La pregunta es, ¿lo que se declara públicamente coinciden con lo que decimos en privado? Desafortunadamente he visto en los últimos 3 años y medio que hay una hipocresía enorme. Otras cosas declaramos públicamente y otro es lo que decimos a puerta cerrada. Y el problema de Chipre ya se ha notado que es así exactamente y lo dicen todos los grupos parlamentarios, no solo el nuestro. Chipre es un país de la Unión Europea con una mayoría abrumadora de cristianos que ni siquiera pueden visitar sus casas, sus propiedades que están en la parte ocupada por Turquía. Y el mejor ejemplo está aquí, delante de usted mismo. Soy yo mismo. Yo nací en la provincia de Kyrenia y viví la invasión del 74. Sin embargo, no puedo aceptar esta hipocresía porque los cristianos tienen los mismos derechos que todos los demás, todas las demás personas en este planeta. Gracias. Muchísimas gracias. Siguiente orador de los no inscritos, Sinadinos, el señor Eleftherios Sinadinos. El enemigo permanente del cristianismo es el Islam, el extremismo del Islam, junto con el de otras religiones. La opresión comunista y poscomunista son enemigos de la continuidad de la creencia cristiana. En los últimos años, este fenómeno se traslada dentro de las fronteras de la Unión Europea. El asesinato de 12 cristianos por inmigrantes musulmanes que ocurrió últimamente, por ejemplo, se ha silenciado y otros fenómenos similares también se silencian. Muchas veces vemos una propaganda a favor de la multiculturalidad, silenciando, sin embargo, la opresión que viven los cristianos. La Europa cristiana recibe golpes de otros pueblos, de musulmanes y por el fenómeno, los problemas demográficos y también algunas decisiones de tribunales. Los cristianos, sin embargo, van a resistir a este ataque y van a declarar sus derechos. Gracias. With your permission. Muchísimas gracias. Voy a seguir en polaco. El señor Czarnecki también ha hablado en polaco. Y por lo menos así se acostumbran ustedes a la melodía de este idioma. Paweł Swoboda, bardzo proszę. Señor Svoboda. Vážený pane předsedo, pane komisaři, už jsme mluvili o tom, že zprávy nezávislých institucí. Querido comisario, queridos colegas, hemos dicho ya que según estudios independientes se ha visto que los cristianos son el grupo más perseguido en el mundo. Esta información revela también una serie de tendencias que se agravan. La Unión Europea debería denominar justamente esta persecución. Es un genocidio, sí, un genocidio que consideramos nosotros el peor de los crímenes. Las raíces judeocristianas constituyen la base de nuestra civilización en Occidente. Constituyen la base también de la protección de los derechos fundamentales y de la dignidad. Es lo que nos distingue de otras zonas del mundo. Por eso nos interesa a todos que pueda protegerse al cristianismo y que
le demos prioridad en nuestras políticas de la Unión Europea, porque si no estaremos tapando las raíces de nuestra civilización. Muchísimas gracias. La señora Costa tiene la palabra. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor presidente. Creo que hoy podemos señalar que nos sentimos sensibles contra cualquier tipo de discriminación, contra cualquier religión que se pueda practicar. Pero lo que ocurre hoy en el mundo, en especial en Asia, en África, en Oriente Medio, contra los cristianos, es una persecución y a veces no tan criticada. Sabemos y conocemos las estadísticas, sabemos que muchos cristianos, muchos religiosos, muchos laicos, pues han tenido que verse sometidos a crímenes contra la humanidad, de lesa humanidad. Por ejemplo, en el caso de muchos casos en Irak, en Siria, donde el ISIS ha tenido una práctica de genocidio. Los cristianos son 55% menos que en el 2011. Además, hay otros lugares como en Egipto, ensangrentado por el terrorismo, en Pakistán, que solo son puntas de un iceberg. Cuestiones y violaciones en Turquía. Y luego también otra parte, el nacionalismo religioso. O en la India, por ejemplo, en donde crecen cada vez más violaciones contra los cristianos. Yo creo que Europa tiene que acercarse de asociaciones y organismos internacionales de una forma más clara y contundente, porque después de la crisis del ISIS, cuando vuelven a sus países, realmente se ven en una situación complicadísima. Gracias. Bardzo dziękuję. Muchísimas gracias. Ha agotado su tiempo. Petir, bardzo proszę. La señora Petir. Nevladine organizacije u svojim izvješćima o... Gracias, señor presidente. Como saben ustedes, las ONG, en el informe que nos ocupa, llevan constatando año tras año que la persecución de cristianos aumenta. 108 países en 2014, en 2015 se dio en 20 países más. Ha habido 239 ataques en 2015 en 63 países. Y son muchos los países del mundo en los que es difícil ser un cristiano porque se sufre persecución religiosa. Aquí en el Parlamento hablamos a menudo de la persecución de comunidades cristianas, sí, pero lamentablemente no se hace nada. Hungría ha creado una agencia que tiene por fin ayudar a los cristianos perseguidos. Hago un llamamiento a otros estados para que hagan lo mismo, para que ayuden a los cristianos que se encuentran en dificultades. Y hago un llamamiento a la señora Mogherini igualmente, para que trate de hacer mucho más en favor de la promoción de los valores cristianos fuera de la Unión Europea. Muchísimas gracias. Tiene la palabra ahora la señora McGuinness. Gracias, señor presidente. Este debate es muy importante. Los colegas han señalado la importancia y extensión de la persecución de cristianos en el mundo, pero cuando hablo con gente sobre esto no me lo creen. Creen que falta conciencia sobre la extensión del problema y su gravedad. Hablamos de 250 millones de cristianos perseguidos en todo el mundo. A Jan Figel deberíamos darle más apoyo. Es el emisario especial de la promoción de la libertad religiosa y de credo. Hace un trabajo fantástico, incesable en su lucha por estas ideas de libertad religiosa y de credo. Necesitamos más apoyo, tanto dentro de la Comisión como de esta Cámara. Porque si no abordamos este tipo de aberración abusiva y persecución, y si permitimos que aumente, me preocupo muy mucho por el futuro de nuestra cristiandad y de todas las demás religiones también. Dziękuję bardzo. Na tym zakończyliśmy wystąpienia poselskie. Teraz bardzo. Muchas gracias. Hemos terminado así este punto del orden del día, este debate, y ahora cedo de nuevo la palabra al señor comisario Vella para que pueda concluir en nombre de la señora Mogherini. Muchísimas gracias y gracias a todas sus señorías que han participado en el debate. Creo poder decir
que en el debate ha quedado perfectamente claro que todos compartimos un interés especial en mantener la libertad de credo y de religión como un valor primordial de la agenda de la Unión Europea. Como dijo Federica Mogherini, en un debate en esta misma Cámara celebrado el 16 de mayo, la libertad de credo y de religión es un derecho fundamental. Continuaremos buscando los mejores instrumentos disponibles para ayudar en cuestión humanitaria y para desarrollar el diálogo político, la ayuda y un apoyo específico a la libertad de religión y de credo para todo el mundo en todos lugares. Por eso concluyo reiterando mi valoración compartida por Federica Mogherini, valoración digo del papel del Parlamento para que este asunto siga siendo prioritario en la agenda internacional. Dziękuję bardzo, panie komisarzu. Na tym zamykamy dyskusję. Muchísimas gracias, señor comisario. Gracias. Odpowiedzi ustnej skierowane do Komisji Ochrona Przybrzeżnych Siedlisk Morskich. Tenemos una pregunta, pero hemos terminado. Protección de los hábitats marinos costeros, la situación de la Poseidonia oceánica. La Comisión de la Pesca y la Comisión de Medio Ambiente son responsables de este punto. Najpierw wystąpienia autorów.